tardes. Mi nombre es Anelia Cardona, yo soy médico psiquiatra y soy asesora en salud mental y aborto para la plataforma Unidos por la Vida, plataforma ciudadana. Yo me formé como médico en la Universidad del Rosario y me especialicé en psiquiatría en Inglaterra con el Royal College of Psychiatrists. Y muchos me preguntarán que esto por qué es importante. Tuve la oportunidad de vivir 10 años en un país donde la legislación favorece el totalitarismo de las minorías. Y como psiquiatra, donde nosotros atendemos de primera línea los problemas psicosociales que sufre una sociedad, pude ver las consecuencias de esta legislación. Pero hoy vengo a hablarles de lo que es mi especialidad, que es la salud mental. Como psiquiatra quiero decirles que el verdadero problema de salud pública con el aborto es el problema de la salud mental de las mujeres y los hombres que han sido afectados por el aborto. El último estudio publicado por el British Journal en septiembre del año pasado se establece que hay un riesgo elevado de 81% de desarrollar trastornos mentales. Esto es un metaanálisis que es lo más alto que tenemos en medicina basada en la evidencia. Es un estudio que incluyó 22 estudios de 7 países con 871.188 mujeres, de las cuales 163.831 habían abortado. Este no es un estudio de tipo cualitativo, donde se preguntan opiniones y sentimientos y reflexiones. Este es un estudio de tipo cuantitativo, donde se habla de estadísticas, de números. ¿Qué más nos dice este estudio? Que en comparación con un embarazo no deseado llevado a término, una mujer que aborta tiene un riesgo elevado del 55% de desarrollar trastornos mentales. Nos muestra que existe un riesgo atribuible a una población, estamos hablando de las mujeres que han abortado, de desarrollar trastornos mentales, la mayoría depresión, ansiedad, casi un 10%, y el uso de sustancias psicoactivas, casi un 20%. Sin embargo, la cifra más preocupante es cuando se ve el riesgo de suicidio, que es de un 34.9%. En psiquiatría se reconocen enfermedades psiquiátricas mayores, el trastorno afectivo bipolar, donde el riesgo de suicidio es del 10%. Un trastorno de depresión mayor, donde el riesgo de suicidio es desde el 10%. La esquizofrenia, donde el riesgo de suicidio es del 15%. Mujeres que han abortado, el riesgo de suicidio es del 34.9%. Este es un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud nos dice que problemas de salud pública relacionados con salud mental son la depresión y el suicidio. Viendo estas tasas, estas cifras, estos riesgos, yo me pregunto verdaderamente dentro de estos suicidios y depresiones, ¿cuántos serán los que han sido afectados por el aborto? Me gustaría terminar con un caso clínico, el primero que vi en mi vida en Inglaterra que me afrontó al tema del aborto y la salud mental. Y es el de una niña de 18 años que llega a un servicio de urgencias y me llaman a mí porque esta niña se está dando contra las paredes. En psiquiatría no hay urgencias realmente, pero esta era una excepción. Cuando entrevisté a esta niña, le costó mucho decirme qué era lo que le pasaba. Me dijo que hace 6 meses sentía que todo le molestaba, que no se hallaba, que todo le hacía brincar, que no sabía qué le pasaba, pero que no estaba tranquila, que había cambiado. Cuando quise preguntarle qué había pasado hace 6 meses, le costó mucho poder contarme qué era lo que le había pasado hace 6 meses. Por fin pude decir que había abortado. Estamos hablando de un país donde el aborto está despenalizado desde el 67, pero contrario a lo que pensaba la ponente de la Universidad Nacional, es un país donde el aborto se usa como una técnica anticonceptiva. Y esta niña sentía dolor en su alma por haber perdido a su bebé y me decía entre sollozos que le dijeron que no podía tenerlo, que estaba muy joven para no tenerlo y que ella veía a niñas de su edad por su bebé.
me contaba que tenía pesadillas recurrentes sobre el aborto, que tenía pesadillas recurrentes con su bebé y que no dormía. Este cuadro se podía resumir dentro de lo que la clasificación internacional de enfermedades versión 9 denomina un trastorno de estrés postraumático. Y así se ha denominado dentro de los que estudiamos este tema, el tema de los efectos de la salud mental posterior al aborto, que en su mayoría se clasifican dentro de un trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, según este último estudio de British Journal of Psychiatry de septiembre de 2011, lo que podemos ver es que hay toda una manifestación de trastornos psiquiátricos como son la ansiedad, la depresión, el uso de sustancias psicoactivas y el riesgo de suicidio que están asociados con el aborto y la salud mental de la mujer que sufre un aborto. Yo realmente hoy estoy aquí por las mujeres que abortan, porque no solo lo hice en la academia, sino que lo veo en mi consulta todo el tiempo, y me gustaría realmente tocar, porque el verdadero problema de salud pública con el aborto es el problema de salud mental que padecen mujeres y hombres afectados por el aborto. Gracias.